con certeza el origen de la palabra burla. Pero la burla se ha vuelto bastante popular en nuestro mundo moderno, especialmente en el campo del atletismo, de los deportes. De hecho, se ha convertido en un problema tan grande en los deportes como la liga de fútbol, como de baloncesto, que ahora han prohibido las burlas desde hace varios años. Si un jugador se burla de otro, su equipo será penalizado y corre el peligro de ser multado personalmente. Ahora, ¿qué es exactamente burlarse? Bueno, la definición principal del diccionario de la palabra es reprochar de una manera burlona, insultante o despectiva. Sin embargo, hay un significado secundario de esta palabra que indica el propósito detrás de las burlas. Es impulsar o incitar a una persona. Es decir, el objetivo de burlarse es incitar a alguien, provocarlo o empujarlo a actuar de una cierta manera con algún comentario o acción incendiaria. Ahora bien, es posible que no sepamos el origen preciso de la palabra burla, pero sí que sabemos quién inventó el concepto: Satanás, el diablo mismo. Y es obvio que él es el creador de la burla, porque al tentarnos es lo que hace: intenta provocarnos e incitarnos a pecar, nos empuja a que pequemos. Esto lo hizo primeramente en el jardín con Adán y Eva, tentándoles, empujándolos a desobedecer a Dios al no comer el fruto prohibido, y continuamente a tentarnos, a rebelarnos contra Dios. Y ahora esta mañana, mientras seguimos en Lucas 4, hemos llegado a la última de las tres tentaciones intensas que Cristo soportó en las manos de Satanás. Y es con esta tentación donde vemos al diablo incitando a Jesús a pecar, diciendo: salte desde una gran altura. Mira en Lucas 4. En el verso 9. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ahora, como recordarán nuestros estudios que hemos tenido estas últimas semanas, hemos visto que justo después de su bautismo por Juan el Bautista, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto con el propósito expreso de ser tentado por el diablo. Esta fue la última preparación para su ministerio público, ya que iba a ser expuesto a los diversos tipos de tentaciones espirituales y batallas que iba a tener en el futuro. Pero estas tentaciones no solo prepararon al Señor para su ministerio, sino que también fueron dadas para demostrarnos a nosotros una gran verdad para todos nosotros, que vemos que Jesucristo es moralmente calificado para ser el Mesías. Es decir, Él es el justo, Él es el perfecto, el que obedeció completamente a Dios en todos los sentidos, y por lo tanto puede imputar su justicia a todos los que creen en Él. Y la prueba de que Él es perfectamente justo es que cuando se enfrentó al maligno, a Satanás mismo en el desierto durante 40 días y noches, resistió todas las tentaciones del diablo y no cedió a ninguna de ellas, y nunca pecó, mostrándose ser Él mismo absolutamente sin pecado. Ahora, el enfoque en nuestro estudio de los 2 domingos anteriores ha sido ver cómo Jesús resistió 2 de las tentaciones de Satanás. El primero fue la tentación de Jesús de actuar independientemente del Padre al usar su poder divino para convertir una piedra en un pedazo de pan, para satisfacer su necesidad de alimento. Ahora, después de haber ayunado durante los últimos 40 días, Jesús estaba hambriento hasta el punto de ser físicamente débil y necesitaba sustento.
Cristo y jugando con lo que él asumió que era la vulnerabilidad de Cristo, ya que tenía tanta hambre, Satanás tentó a Jesús y le dijo que el Padre le había abandonado a su propio Hijo y que no podía ser confiado y que el Padre no lo iba a cuidar, que no lo amaba como él decía que lo amaba. Así que el diablo le dijo a Cristo que necesitaba tomar el asunto en sus propias manos porque el Padre no le iba a ayudar y que tenía que usar su poder para hacer pan de una roca. Y aunque esto no hubiera violado la voluntad de Dios, pero sí que al tomar la iniciativa de emplear sus propios poderes divinos, en lugar de depender y someterse al Padre en hacer lo que él había dicho. ¿Y cómo respondió Jesús a esta tentación que habría satisfecho inmediatamente su hambre severa? Pues respondió a esta tentación respondiendo con Deuteronomio 8:3, donde está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Qué verso tan crítico, que Dios proveerá para su pueblo por cualquier medio que Él soberanamente escoja. Todo lo que Él necesita es hablar la palabra y la provisión estará allí, porque Él no está limitado a usar los medios más comunes de provisión como el pan. Y el punto de aplicación para nosotros es que igual que Jesús confió en el Padre soberanamente proveer para Él, nosotros también podemos confiar en Dios, que Él va a proveer para nosotros, porque su palabra es verdadera y Él nos ama y nos ha prometido cuidar de nosotros y lo hará. Por lo tanto, debemos cuidar nuestros corazones para resistir las sugerencias de Satanás, especialmente si lo estás pasando mal ahora mismo y tienes una gran necesidad de alivio. No tomes asuntos en tus propias manos, que es exactamente lo que Satanás te va a decir. Te va a decir: toma los asuntos en tus propias manos. Sí que es importante, confía en Dios, porque Él va a proveer en su tiempo perfecto y en su manera perfecta. Ahora, la segunda tentación de Jesús, que dedicamos la mayoría de nuestra parte de nuestro tiempo la semana pasada, fue Satanás mostrándole todos los reinos de este mundo, y en un momento de tiempo se lo ofreció a él diciendo que podía ser rey sobre todos los reinos. Estaría hablando sobre los reinos de entonces y de ahora. Gran Bretaña, todos los reinos fueron presentados delante de él, y Satanás le dijo: tú los puedes tener todo ahora, no tienes que esperar. Esta es la tentación, lo puedes tener ahora, no tienes que esperar con paciencia que Dios te los dé cuando sea su hora de dártelos. Es el milenio que iba a venir, todo será tuyo ahora mismo si te arrodillas delante mío. Y esa fue la tentación. Lo que el diablo está diciendo a Jesús es: puedes evitar los horrores de la cruz, porque no tienes que ir a la cruz, no tienes que morir por tus hijos, pero recuerda que es en obediencia a Cristo, al Padre, especialmente la cruz, lo que resultaría en el Padre exaltando a Jesús, dándole nombre sobre todas las naciones, y todas las rodillas se arrodillará delante de él. Que Jesús es Señor. O sea, Satanás le dijo: puedes tener todo si te arrodillas ahora delante mío. Y dedicamos mucho tiempo aplicando esto, o sea que no tengo que hablar demasiados detalles sobre este punto, pero tienes que recordar que siempre es tu prioridad, siempre alabar a Dios y servir a Dios, no ir de la manera que el mundo te diga que tengas que ir. Nunca desobedeciendo la palabra de Dios. Y ahora venimos esta mañana a la tercera y la tentación final de Cristo. Pero quiero recordaros que lo que dije la semana pasada, que Mateo también incluye estas tres tentaciones, pero en orden diferente. O sea, siguiendo cronológicamente a las tentaciones, Mateo
nos dice el que estamos estudiando hoy como la segunda tentación, donde Lucas lo puso como el tercero. Pero esto es importante porque si seguimos Mateo y cronológicamente lo que dijo Mateo, lo que vemos es que Satanás, al no poder convencerle a Cristo que desobedezca y desconfíe de Dios, Satanás ahora cambió su estrategia, tiene una estrategia nueva, una maldad, llena de maldad. Tenta a Cristo que le enseñe cuánto le está intentando tentar ver, cuánto confía de verdad en el Padre al saltar de las alturas más altas de las montañas para ver si los ángeles lo salvaría. Ahora, en teoría, esta tentación es una tentación muy peligrosa para nosotros como seguidores, porque es una tentación donde Satanás le está diciendo, tú sal en fe, tú tienes que ir en fe, y si no lo haces, entonces aparecerá que no tienes la fe suficiente, y esto puede ser una tentación para nosotros. Igual una tentación. John MacArthur, al escribir sobre esto, también dice, ¿por qué es una amenaza tan grande para nosotros? Dice, este tipo de tentación es quizás la más sutil y peligrosa de las tres, porque aparentemente anima a las personas a ejercer la fe en Dios. En realidad, con arrogancia, descaradamente le exige cosas a Dios, convirtiéndolo en un genio utilario, funcional, que concede todos los caprichos de las personas. O sea, lo que estamos a punto de ver hoy, quiero que entiendas, es una tentación muy seria, muy amenazadora, y una que todos debemos de estar conscientes para poder identificarlo cuando Satanás nos tienta de la misma manera. Ahora, la tentación específica a la que Lucas nos está hablando es la tentación de que Satanás le dice, salta de la parte más alta del templo en Jerusalén. Vamos a leer ahora en el verso 9. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, Lucas nos dice que de alguna manera que no se nos ha sido revelada, Satanás llevó físicamente a Jesús del desierto de Judea a la ciudad de Jerusalén. Y ahí lo llevó al punto más alto de la ciudad, el pináculo o la punta extrema del templo. Ahora, si bien Lucas no nos revela el lugar exacto del templo al que se refiere, pero la mayoría de los estudiantes de la Biblia creen que este fue el muro sureste del complejo del templo que daba al barranco del valle de Cedrón. Es aproximadamente una caída de 450 pies hasta hacia el valle que estaba abajo. Josefo, un historiador judío, dijo, si alguien mirara hacia abajo desde este lugar, sus ojos se marearía. Pero a pesar de exactamente dónde era el pináculo del templo, sabemos que Jesús fue traído aquí por Satanás por una razón muy específica. Y esta razón se revela en la segunda parte del verso 9, donde leemos, si eres hijos de Dios, tírate de aquí abajo. Ahora, una vez más, Satanás se dirige a Jesús de la misma manera que lo hizo con otras tentaciones. Dice, puesto que eres el Hijo de Dios. No dijo si eres el Hijo de Dios o a lo mejor si eres el Hijo de Dios, sino dijo puesto que eres el Hijo de Dios. O sea, con esas palabras, lo que justo había pasado con la primera tentación, con la piedra, cambiándolo a pan para afirmar su fe en Cristo, Satanás está pensando aquí, dado que eres el Hijo de Dios y dices que confías en el Padre para proveer tus necesidades, aquí hay algo que puedes hacer para demostrar cuánta fe tienes en el Padre. ¿Por qué no saltas desde este punto alto y confías en Dios para que te proteja de caer y morir? Y lo que es más, Jesús, ya que te gusta basar todo en lo que haces en las Escrituras, yo tengo algunas Escrituras para validar mi punto contigo. Y luego, cuando leemos en verso en el 10 y el 11, Satanás habló estas palabras a Jesús, estas Escrituras, porque escrito está, sus ángeles mandará que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no golpee en piedra.
Ahora, esta es una escritura de Salmo 99, del que leímos hace un momento, pero esto viene de ese salmo que habla sobre cómo Dios protege a su pueblo cuando camina en obediencia hacia Él. Promesa tras promesa se da en este salmo y sería bueno que lo leas como línea de apertura. Todos los que habitan al abrigo del Altísimo morarán a la sombra del Todopoderoso, que significa que todos los que están en comunión con el Señor tendrán su protección preservadora. Y una de las formas en que Dios promete proteger a alguien que está en comunión con Él es que si ese individuo tropieza y cae, Él enviará a sus ángeles para protegerlo. Esto es lo que leemos en Salmo 91, 11 y el 12. Esto es lo que Satanás citó a Jesús. Vamos a leerlo del Salmo. Porque a sus ángeles mandará cerca de vosotros para guardarte en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo mismo. Ahora escucha atentamente. El hecho de que Satanás citó las escrituras a Jesús revela que él conoce la Biblia. De hecho, él conoce la Biblia mejor que nosotros, porque él es mucho más inteligente que nosotros y tiene mucho más conocimiento que nosotros. Y a veces, quiero que entiendas, él usará la Biblia en tu vida para tentarte a hacer lo que es incorrecto. Y esto es lo que hizo con Jesús y lo hará con nosotros también. Lo hace, pero mira esto, lo hace torciendo y al distorsionar deliberadamente el significado de las escrituras para lo que quieren decir para tu vida y las intenciones de tu vida. Esto es lo que hacen embajadores de Satanás, las sectas y los falsos que predican la Biblia. Cogen un versículo fuera de contexto y ellos lo interpretan a su manera y lo hacen a propósito para cambiarlo y lo hacen solamente para engañar a las personas, hasta los creyentes, y muchos caen bajo estas mentiras. Y sabemos que esto pasa porque hay una iglesia entera al que Pablo tuvo que hablar. Mira, en 2 Corintios, en el 11, dice, porque celoso estoy de vosotros. Pablo está escribiendo a toda la iglesia con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene, ahora está hablando de los falsos, si alguien viene y predica a otro Jesús al quien no hemos predicado, recibís un espíritu diferente, o que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Está diciendo, si estáis escuchando a los falsos que te están enseñando algo que no es verdad y lo sigues, lo estás aceptando. Ahora, no estamos seguros exactamente de lo que estos maestros falsos, predicadores falsos estaban diciendo a los corintios, pero Pablo le estaba diciendo, es un evangelio diferente a lo que él estaba predicando, y sin duda usaron escrituras y los torcían para proclamar su error. Y si miras unos pocos versículos más abajo en este capítulo, Pablo lo dice otra vez sobre los falsos predicadores y los llama embajadores de Satanás. En 2 Corintios 11, 13 a 15 dice, no les sorprende que hagan esto porque son embajadores de Satanás. Y a veces aparecen ser ángeles de luz. O sea, tener cuidado, porque Satanás y sus demonios saben cómo engañarte cuando se trata de usar la Biblia para sus propios propósitos malvados. Es por eso que los creyentes de Cristo a menudo se equivocan cuando se trata de doctrina. Es porque al creer en la Biblia, todo lo que tiene que hacer un predicador falso es coger un versículo de la Biblia y cambiarlo y que suene plausible, y así el cristiano lo acepta y dice, sí, es verdad, eso tiene sentido, pero nunca lo cogen y lo estudian en contexto, y porque no tienen sabiduría. Y tenéis que saber que
que Satanás va a hacer esto con nosotros. Y esto es exactamente lo que Satanás trató de hacer con Jesús. Usó la Biblia, pero deliberadamente lo malinterpretó y trató de pasarla a Jesús como la verdad de Dios. Verás, los versos que Satanás citó en Salmo 91 sobre Dios preservando la vida de alguien, enviando ángeles para protegerlo. Eso tiene que ver con alguien que está tropezando mientras está en el proceso de huir del mar. Es decir, es la imagen de una persona piadosa, alguien que está haciendo la voluntad de Dios, y mientras hace la voluntad de Dios está tratando de evadir algún tipo de mal, que está tratando de vencerlo, y como él está en el proceso de huir de este mal, tropieza y se cae. Tiene a esa persona, hay la promesa de que Dios enviará sus ángeles para protegerlo y preservarlo. Esa es la promesa. Pero observen esto, que al citar estos versículos de las Escrituras a Jesús, ese no es el significado que Satanás estaba transmitiendo. Eso no es lo que él estaba diciendo. Él está deliberadamente cambiando esta Escritura para decir que Jesús tiene la promesa incondicional del Padre de proteger y preservar su vida, dada igual lo que haga, hasta incluso si hace algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, incluso si es algo fuera de la voluntad de Dios. Si él decide por sí mismo salir de la voluntad de Dios y hacer algo necio como saltar desde un monte, Satanás diciendo, no te preocupes, tienes la palabra de Dios, él te va a proteger. Escuche, lo que Satanás le está diciendo a Jesús es esto: dado que tú, como hijo de Dios, eres obviamente alguien que cree en Dios y confías en Él, porque yo sé porque tú eres un hombre de fe, entonces debes demostrar cuánta fe tienes. Simplemente tienes que saltar desde aquí arriba y confiar que Dios cumplirá su palabra enviando a sus ángeles para cogerte y atraparte en el aire. Mira, Jesús, yo sé que esto es una caída muy larga desde aquí arriba, pero no tienes nada de qué temer, porque Dios ha prometido preservarte. De hecho, ni siquiera te harás daño cayendo desde aquí, ni tu sandalia se tropezará contra una pared, porque tienes la promesa de que los ángeles te atraparán, te cogerán y te guiarán suavemente hasta el suelo. Corre, salta, Jesús, demuéstrame cuánta fe tienes. Sin duda, Satanás le dijo esto a Jesús porque él esperaba que se moriría estrellándose contra el suelo o contra la piedra y así evitar su muerte en la cruz. Ese fue el objetivo de Satanás. O a lo mejor Satanás pudo pensar, ¿sabes qué? Si Dios por misericordia envió de verdad ángeles para proteger a Jesús, entonces yo he ganado. Porque si Jesús salta, ahí veríamos una falta de sumisión a la voluntad del Padre, de modo que su muerte en la cruz sería ineficaz. Pero entender esto, lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús no tenía nada que ver con fe. Si Jesús hubiera saltado, habría sido un claro acto de desobediencia al Padre, ya que el Padre nunca le dijo que hiciera alguna tontería tan grande como esta. Esto ciertamente no habría sido un acto de fe, sino un acto de duda e incredulidad, porque habría puesto a Dios a prueba para demostrar su fidelidad, o si no tenía fidelidad, al fabricar una situación que lo habría obligado a actuar de cierta manera. Es decir, habría sido un pecado que Jesús saltara solo para probar si Dios haría lo que su palabra dice que haría. Sería una falta de fe en lugar de una demostración de fe genuina. Verá, desde el punto de vista de nuestro Señor Jesús, incluso si saltar del templo era algo justo, digamos que, nada, por tener una conversación, que esto fuera justificado, él no necesitaba hacer esto para saber si Dios le iba a proteger. Él ya sabía esto. Él no necesitaba hacer esto para probar que Dios lo iba a proteger. Verás, Jesús no necesitaba saltar desde el pináculo del templo
para saber si lo que iba a suceder. Dios dijo que lo protegería y lo creyó porque la palabra de Dios siempre es verdad. Ahora hay algunos maestros de la Biblia que creen que tienen otra interpretación de esto. Ellos creen que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y lo tentó a saltar desde ahí porque esto habría sido el lugar perfecto para que Jesús probara al pueblo judío que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y él lo haría saltando desde el pináculo del templo, pero en lugar de sumergirse en su muerte, sería milagrosamente transportado por ángeles que lo cogerían en pleno vuelo y lo llevarían gradualmente al lugar seguro de abajo. ¡Qué milagro! ¡Qué gran entrada en su ministerio público! ¡Qué manera tan espectacular de anunciar que él era el Mesías! He llegado. Pero a lo mejor estás preguntando por qué Satanás querría que Jesús probara que él era el Mesías y que la gente creyera en él. Pues según este punto de vista, el objetivo de Satanás era que Jesús evitara la cruz al ser inmediatamente coronado por el pueblo de Israel como su rey Mesías sin ningún sufrimiento y sin ninguna agonía su muerte en la cruz. Ahora, aunque algunos sostienen este punto de vista y muchos maestros de la Biblia apoyan este punto de vista, no hay ningún apoyo bíblico sólido para apoyarlo. Por un lado, el texto no habla de ningún espectador o ninguna personas que estaban en la presencia viendo este milagro. A lo mejor esto fue a medianoche, no lo sabemos, pero no vemos en el pasaje que habían personas. Y en segundo lugar, la forma en que Jesús respondió a la petición de Satanás no tuvo que ver nada con espectadores o milagros o personas observando. Se trataba de una sola cosa y lo vemos en el verso 12. Y respondió Jesús, le dijo, dicho está, no probarás al Señor tu Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Una vez más, Jesús responde a la tentación de Satanás citando escrituras. No discute con Satanás, no entra en ningún debate con él, no entra en ninguna discusión con él. Es importante entender eso. Hace muchos años tuvimos una señora aquí en esta iglesia que hablaba mucho sobre cómo resistir al diablo. Y ella me preguntó, ¿tú tienes conversaciones con Satanás? Y yo dije, no, yo no tengo nada que decirle, no tengo nada que decir, solo usamos escrituras. Eso es lo que hizo Jesús, solamente contestó a Satanás simplemente respondiendo con una escritura. No entras en una conversación con él, siempre perderás, siempre es la autoridad de las escrituras que se usa. Ahora, la escritura en particular que Jesús eligió citar fue otra vez como los otros escrituras del libro de Deuteronomio. Y lo que puede indicar que Jesús había, a lo mejor eso es lo que él había estado meditando en este libro durante estos 40 días, porque cada vez que Satanás lo tienta o le estaba tentando, estos fueron los versos que estaba usando el mismo libro cada vez. Y el versículo y la verdad que citó a la respuesta a la petición de Satanás de confiar en Dios para protegerlos mientras caía, viene de Deuteronomio 6:16. Dice, no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaste en Masa. Ahora, esta fue una referencia a Moisés advirtiendo a los hijos de Israel que no probaran a Dios para ver si cumpliría su palabra, como lo hicieron en un lugar llamado Masa. Y de lo que está hablando aquí Moisés, estaba hablando, es un incidente que se registra para nosotros en Éxodo 17, cuando los hijos de Israel durante su peregrinaje por el desierto, cuando estaban en el desierto peleando y se estaban quejando de que no tenían
tenían agua y tenían sed y querían matar a Moisés en este momento. Dios finalmente les dio agua, pero Moisés los condenó por su actitud, porque leemos en Éxodo 17:7, aquí es donde vemos Masa y Meriba, donde Moisés los menciona por nombre, porque estaban tentando a Dios, porque estaban diciendo, ¿está Dios aquí o no? ¿Ves? La razón por la que Moisés los condenó y por los que estaban tan equivocados es porque Dios ya había prometido que los iba a cuidar a los hijos de Israel, y lo había hecho una y otra vez mientras iban por el desierto. Y mira, estuvieron en el desierto 40 años, una y otra vez. Dios demostró que los iba a cuidar y mantenía sus promesas cada vez. O sea que para ellos preguntar, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esto es un acto de desobediencia y rebeldía, porque está diciendo, prueba. Dios tiene que probar una vez más que Él era fiel a su palabra, exigiendo que les dieran agua en ese mismo momento, ese mismo instante. Y eso es exactamente lo que no debieron hacer, porque nadie jamás debe poner a prueba a Dios, porque para probar es decir, yo no sé si es fiel, vamos a ver si es fiel, vamos a hacer que Dios lo pruebe, vamos a decirle que nos tiene que probar algo a nosotros. Es por eso que Jesús le respondió al diablo con esta escritura en particular, porque Satanás le estaba pidiendo a Jesús que probara a Dios si cumpliría o no su palabra para preservarlo o no, si Él enviaría a sus ángeles para protegerlo antes de que cayera abajo en la montaña. Y Jesús se negó a saltar, porque saltar no solo habría sido un acto insensata y de desobediencia, ya que el Padre nunca le mandaría a saltar, sino que también habría sido un acto de falta de fe, ya que habría sido al saltar solo estaría saltando para ver si Dios podía salvarlo. Y es por eso que hubiera sido poner a Dios a prueba para ver si su palabra es verdad. Y ahora esta verdad, tentando a Dios, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Ahora sabemos que tú y yo nunca enfrentaremos la tentación de saltar desde el punto más alto de un templo, pero Satanás todavía emplea este mismo tipo de táctica en nuestras vidas cada vez que lo tienta a hacer algo tonto, algo fuera de las promesas de Dios, para intentar probar a Dios si Él es fiel. ¿Cuántos creyentes han tentado con falsas enseñanzas acerca de la fe de Dios, como los carismáticos? Mira, hasta el punto que creen que tienen que ver un milagro físicamente sanando a alguien, o algún tipo de sensacionalismo para asegurarse de que Dios está trabajando a su favor y que Él es fiel y que está aquí. Tú no tienes que tener eso. La palabra de Dios es verdad, aunque lo veas trabajando o no, pero va más allá de eso. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros pecamos contra Dios al hacer exactamente lo que Jesús dijo que no debemos hacer. Hacemos algo tonto y luego probamos a Dios para ver si Él es fiel, para librarnos de nuestra locura. Por ejemplo, si descuida todas las buenas reglas de salud, como comer mal, no haces ejercicio, no descansas suficiente, pero luego le pides a Dios que Él te bendiga con buena salud, y a lo mejor incluso empiezas a clamar un versículo de la Biblia, estás poniendo a Dios a la prueba. Eres insensato, eso es un milagro. O a lo mejor las mismas líneas, si deliberadamente dejas de tomar tus medicaciones porque Jesús dijo que Él proveería para todas tus necesidades. Entonces ya no tienes que tomar tu medicación, porque eso sería otro acto de duda y no de fe. Eso no tiene nada que ver con fe. Eso es ser insensato, porque eso es poner a prueba a Dios, esperando que Él actúe de una manera contraria a las leyes naturales. Esto es precisamente lo que Satanás tentó hacer a Jesús, diciéndole, ¿dónde está tu fe, Jesús? Desafía las leyes de gravedad y salta.
y obliga a Dios a demostrar su capacidad de protegerte. Otro ejemplo sería poner a Dios al ejemplo, es casarte con un incrédulo, esperando que Dios salve a ese cónyuge incrédulo. Eso es probar a Dios, es manipulador, es presuntuoso pensar que Dios va a salvar a tu cónyuge cuando por tu propio pecado insensato has creado esta situación horrible. Ahora Dios en su misericordia a lo mejor salva a tu esposo o tu esposa a pesar de tu pecado, pero está mal entrar en un matrimonio que viola las escrituras pensando que Dios recibirá tanta gloria que va a salvar a mi esposo o mi esposa. Me gusta lo que dice Kent Hughes sobre esto. Él dijo, es ciertamente que se especializa en recoger los pedazos de nuestras vidas, pero no debemos ponerlo a prueba a través de la desobediencia racionalizada. Verán, amigos, la verdadera fe no se incursiona en la desobediencia racionalizada ni duda en la capacidad de que Dios, para que guarde su palabra, Él no tiene que probar nada. La fe verdadera no fabrica situaciones insensatas solo para ver si Dios te librará. Esto no es fe bíblica en absoluto. Esto es duda, es incredulidad. Porque si fuera verdadera fe, entonces no haría falta probar a Dios para ver si guarda su palabra. No tendría que pasar un examen para ver si es verdad. Y Jesús sabía que probar a Dios solo para demostrar que Él guardaba su palabra era exactamente lo que Satanás estaba sugiriendo. Y es por eso que respondió con la manera en que lo hizo. Y fue con esta tentación y la respuesta de Jesús que Satanás terminó de intentar tentar a Jesús. En las últimas 6 semanas, el Señor había resistido cada una de las tentaciones del diablo, incluidas estas últimas 3. Pero aunque después de esta serie de tentaciones había terminado, Satanás no había terminado de tentar a Jesús, porque leemos en 13, cuando el diablo hubo terminado toda tentación, lo dejó hasta el momento oportuno. Satanás sabía que Jesús la había vencido, pero solo por el momento, es lo que dice el verso, porque sabemos que a través del ministerio de los 3 años, Satanás siempre estaba ahí mirando en las sombras, listo para atacarlo, de la misma manera que Satanás continúa atacando a nosotros. Por eso tenemos que mantenernos alertos y resistirlo a él. Mira, escucha, la lección principal que surge de esta tentación es que hemos visto hoy, es que lo que significa tener una fe bíblica real. Verás, cuando tienes una confianza genuina en Dios, entonces no tienes que hacer nada para que Él demuestre que te ama y que cuidará de ti. Simplemente tienes que tomar su palabra como verdad. Jesús sabía que el Padre lo amaba y por lo tanto no necesitaba una demostración de su habilidad sobrenatural para probarlo. Cuando Satanás te tienta a ti, tienes que hacer lo que hizo Jesús. Tienes que usar las escrituras apropiadas para afirmar que estás confiando en la palabra de Dios. No necesitas nada más. Digo las escrituras apropiadas. No puedes coger un versículo cualquiera y usarlo. No. Tienes que entender cuál es la tentación y tener versículos ya memorizadas para puedes hablar y pensar en la respuesta que le vas a dar a Satanás. La verdadera fe toma a Dios en su palabra, punto. No necesitas que Dios te demuestre su amor y poner a prueba su amor. ¿Por qué? Porque Dios ya ha demostrado. Él ya ha demostrado su amor por ti en la cruz con su Hijo. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra... Él ya ha demostrado esto, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo único que necesitamos, la única prueba que necesitamos. Solo debemos descansar en su amor redentor, confiando en su muerte para tu salvación. Gracias a Dios que muchos de nosotros ya hemos hecho esto,
pero seguro que hay varios aquí que no lo han hecho y a lo mejor estás viendo por internet y nunca has puesto tu confianza en Cristo. Te urge que, por favor, pon tu confianza en Él, en su muerte en la cruz para tu salvación. Esa es tu única esperanza. Ahora, normalmente en este punto vamos a acabar con una oración, pero no lo vamos a hacer esta vez. Hoy tenemos unos miembros nuevos. Esta es una transición no muy buena, pero es la única transición que tengo. Tenemos miembros nuevos que vamos a aceptar en la iglesia hoy, pero la mayoría están aquí esta mañana. Cuando lea tu nombre, por favor, ponte de pie donde estás y luego acabaré.